Chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenas tardes. Por unos asuntos técnicos nos demoramos en empezar, pero ya estamos prestos y dispuestos para la clase de hoy. Javi está súper. Wasp nos saluda. Buena onda, buen ánimo, caras de sonrisa, emoticones chistosos. Hola, raros peinados nuevos. Comenzamos hoy el segundo semestre del PREU. Varios y varias quienes van al colegio deben estar empezando su segundo semestre o estar de vacaciones. Yo también vuelvo a mi segundo semestre. También estuve de vacaciones. Vacaciones. Y he vuelto renovado, animoso, con muchas ganas de continuar con estos procesos educativos en los que uno se involucra, entre los cuales está, por supuesto, el preuniversitario puntajenacional.cl. ¿Se acuerdan lo que estábamos haciendo en la clase anterior antes de salir de vacaciones? ¿Se acuerdan? Estábamos aprendiendo a leer súper bien, Jekan. Claro, de algún modo sí. Uno siempre está aprendiendo a leer. No me parece de nada descabellado como lo ha puesto Jekan, ¿cierto? Es que hemos estado precisamente aprendiendo a leer. La clase anterior empezamos a abordar preguntas del modelo Lenguaje y Comunicación 2015 que equivale con la PSU que se dio a finales del 2013. ¿Por qué? Porque son las últimas PSUs las que nos dan una aproximación más cercana al tipo de preguntas, tipo de textos, al que nos vamos a enfrentar cuando demos la prueba a fin de año. Entonces, ¿de qué se trataba todo esto? Estamos haciendo la sección de comprensión lectora de una PSU. Ya, súper bien, todo parece muy sensato, muy razonable. ¿Para qué es el problema? Evidentemente, no se trata solamente de hacer los ejercicios y que ustedes me digan cuál está correcta. Acá hay un objetivo más profundo que lo hemos enunciado ya hace unas 4 o 5 clases atrás, que es ir generando una reflexión, una comprensión y una aprehensión con H, para aprehender, que no es lo mismo que aprender. Aprehender es incorporar algo, como E-H-E, aprehender las habilidades cognitivas que son medidas en esta prueba, de tal manera que por medio de los enunciados de las preguntas ustedes pueden reconocer cuáles son las habilidades que se les están requiriendo y de esa manera puedan predecir, adelantarse a la prueba y tener por lo mismo un dominio con mayor confianza, mayor seguridad. Y por un lado, entonces, trabajar en el aspecto cognitivo de habilidades, pero también trabajar en el aspecto más actitudinal relacionado con enfrentarse a la prueba con confianza. Pues es sabido que mientras menos ansioso o ansiosas abordemos la prueba, vamos a tener la cabeza más fluida para entenderla. Ese era nuestro objetivo antes de salir de vacaciones. Ahora se los recuerdo solamente. Entonces, si estamos claros y estamos en la misma sintonía o no. ¿Qué dicen? ¿Estamos en la misma sintonía, chiquillas y chiquillos? ¿Mm? Sí, perfecto. Perfecto. Me encanta ese entusiasmo. Ese entusiasmo el que nos llevará a la victoria. Todo el rato, buena. Miren,
es aparecido en un nuevo contexto. Estoy tapando el texto porque solo se los quería presentar. Se llama Ñuñoa Cat. Entonces, a ver, me moveré un poco hacia el lado. Como Tosti de Mortal Kombat. Pero tal vez sea mejor desaparecer del mapa y dejar el texto solo, ¿cierto? Ya. Voy a leer en voz alta. Por años anteriores sé que hay personas que se desconcentran con mi lectura en voz alta. Así que esas personas pueden poner mute. No voy a decir mute porque no sé pronunciar tan bien el inglés. Y voy a salir yo haciendo gestos en pantalla cuando haya terminado de leer. A las personas que les gusta escucharme leer, siéntanse invitados y sigan la lectura junto a mí. Antes de la lectura. Ese era el primer paso, ¿no? Antes de la lectura. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hacía antes de la lectura? O sea, ¿qué es lo que hacemos siempre antes de la lectura? Pero, ¿de qué se trata esta cuestión? Examinamos el texto, ¿cierto? El título, Ñuñoa Cat. ¿A qué les suena el título? ¿Podrían predecir, por ejemplo, qué género discursivo es el que se trata este texto? Bueno, un gato. ¿Qué modelo de PSU es? Este es el modelo 2015. Que es el que fue publicado el 2014. Ya. ¿Cierto? Parece que es un relato. Por Ñuñoa, sabemos que es el relato de alguien que está o vive o pasa por la ciudad de Santiago, porque Ñuñoa es una comuna de la ciudad de Santiago. Al menos las personas de Santiago sabemos eso. No sé si las personas de regiones saben que en Santiago hay una comuna que se llama Ñuñoa. Entonces se está Ñuñoa Cat. Cat, el nombre Cat, ¿cierto? Como dice Raros Peinados Nuevos, significa gato. Aquí hay como una intención, ¿cierto? Ñuñoa Cat, como de ponerle el inglés para estilizarlo. Parece que hay una cuestión que puede ser un relato de ficción o un relato anecdótico, no sabemos, pero es un relato, tiene toda la pinta de serlo al menos. Antes de la lectura, recuerden, estamos en el antes de la lectura. Como dijimos, hay un antes, un durante y un después. Vemos que es un texto de Álvaro Bizama, Postales Urbanas. Si tenemos noción de quién es Álvaro Bizama, podremos saber que es un relato que puede ser anecdótico o ficticio, porque Álvaro Bizama escribe en ambos registros. Álvaro Bizama es un escritor chileno actual, contemporáneo. Y bien, pues, si sabemos quién es Álvaro Bizama, podemos avanzar un poco más en este antes del texto. Si no, tampoco es algo vital. Durante el texto, entonces. También podemos antes del texto darnos cuenta que es un solo párrafo, que implica concentrarse bien en él. Puede ser un cuento corto, puede ser un relato, una anécdota, no sabemos. Eso dejémoslo para el después de la lectura. Leamos, pues. Ñuñoa Cat. Los que iban a poner mute pueden poner mute ahora. Plaza Ñuñoa, a las 6 o 7 de la tarde, un viernes de otoño. Fíjense que eso está en cursivas. Algo debe significar que está en cursivas.
Se fue a España y dejó el gato al cuidado de su hermana. Él y el gato vivían en un departamento unos metros más allá de Las Lanzas, frente a la plaza. Las Lanzas es un bar que está en Plaza Ñuñoa, donde venden unos gallos a la madrileña que son deliciosos. En esos días, cuando no estaba, veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. A veces bajaba de los árboles y se quedaba sobre los toldos maullando, mientras nosotros seguíamos entre cerveza y cerveza, como los parroquianos anónimos que éramos en aquellas tardes cada vez más heladas. En esos días escuchábamos al gato y lo llamábamos, pero no se acercaba. Simplemente se quedaba ahí, fuera de la línea de la visión, como un punto ciego del ojo, y nos maullaba de vuelta. A veces eso, el gato solitario buscando a su amo en medio de la juerga citadina, nos daba pena o risa, una risa melancólica tal vez, o una risa que no puede dejar de citar a la pena y que se nos escabullía en esos momentos precisos en que a la cerveza se le iba el gas y la tarde se volvía noche. Eso pensábamos, eso sentíamos cuando escuchábamos al gato maullar, mientras apurábamos el vaso y alguien encendía el enésimo cigarrillo, mirando a los escolares demorar su vuelta a casa, vagando en la plaza, o a las parejas esconderse quizás de quién sabe qué entre los árboles. Tengo tos de invierno. A ver. Entonces, ¿a qué género discursivo creen ustedes que corresponde este texto? Vuelvan los que pusieron mute, vuelvan. ¿A qué género discursivo creen que corresponde este texto? Es un relato. Podemos saber si es un relato de ficción o un relato de una anécdota más bien testimonial, que apunta a algo más bien fáctico. Podemos saberlo. Esto es un después de la lectura lo que estamos haciendo. Es género narrativo, ¿cierto? Es una narración, un relato. Si es ficción o no, chicas y chicos, si es ficción o no. No podemos saberlo. No tenemos ninguna marca textual, nada en el texto, que nos indique si es ficción o no, tal cual como dijo Romy Boni. No sabemos si es ficción o es testimonial. Sabemos que hay referentes como Ñuñoa, la Plaza Ñuñoa, las Lanzas, que existen, ¿cierto? O sea, que existen en nuestro mundo fáctico. Más, yo puedo escribir una historia en la que un día fui a las Lanzas y salí volando, y no porque esté las Lanzas en mi historia significa que es un relato que no es ficticio. Entonces, lo cierto es que no tenemos cómo saber si es ficción o no. No lo vamos a saber. A menos que le preguntemos a Álvaro Bizama, que es un autor vivo, chileno, entonces igual existe la posibilidad de que vayan, si se quedan mucho con la duda, vayan a su casa a preguntarle o le escriban un mail. A mí no me interesa, en verdad, yo puedo vivir con la incertidumbre. Veamos las preguntas. Hemos dicho que el léxico contextual lo vamos a abordar en su debido momento, así que ahora estamos viendo solo preguntas de comprensión lectora. Con respecto a los parroquianos de las Lanzas, se afirman que eran jóvenes que... Ya, antes de ver las alternativas,
antes de ver las alternativas, con el puro enunciado de la pregunta, ¿qué podemos decir? ¿Se nos está induciendo a buscar información explícita? ¿Se nos está induciendo a buscar información implícita? ¿O se nos está induciendo a evaluar o comparar o mirar, digamos, aspectos que ya involucran habilidades superiores, como relacionar el texto con cosas culturales, etcétera? Es explícito, ¿cierto? Es súper explícito. Deberíamos entonces, por la pura enunciación, saber que la respuesta la vamos a encontrar en la superficie del texto, que solo se trata de que sepamos buscar la información correctamente. Las alternativas, bueno, voy a leer de nuevo la pregunta y luego releeré, o sea, leeré las alternativas. Con respecto a los parroquianos de las Lanzas, se afirma que eran jóvenes que A. sentían pena por el gato que buscaba a su amo. B. se reunían todas las tardes de otoño para pasar sus penas y melancolías. C. llegaban a compartir con parroquianos anónimos. D. añoraban al amigo que se había ido a España. E. compartían noches de juerga con el dueño del gato. Entonces, ya por la manera en la que se nos plantea la pregunta, plantea Romy Boni, ¿por qué sabemos que es explícita? Porque la misma pregunta dice, se afirma que eran jóvenes que se afirma. Decir se afirma ya nos dice qué es lo que el texto plantea textualmente, qué es lo que el texto afirma. No aquello que se puede inferir, no aquello que amerita evaluaciones o relaciones intertextuales o relaciones del texto con sus contextos culturales. No, es algo que vamos a encontrar mirando el texto nomás. Si dice se afirma, bien, Romy. Si dice se afirma, quiere decir que está ahí escrito en el texto. Exacto. Exacto. Es lo más seguro, al menos. No sé si es un 100% seguro, pero es al menos un 98% seguro. Entonces, podemos ir al texto. Me retiraré lentamente. ¿Qué se dice de los parroquianos? A ver, dejo el primero, ¿cierto? Nos da un contexto. Plaza Ñuñoa a las 6 o 7 de la tarde, un viernes de otoño. Esto nos dice cuál es el contexto detrás de esta situación. Se fue a España. ¿Quién se fue a España? No sabemos quién, pues sabemos que es alguien que se llama él y el gato. Alguien que tenía un gato se fue a España, en un departamento que estaba cerca de Las Lanzas, en la Plaza Ñuñoa, y el narrador del texto veía al gato pasearse entre las mesas. El gato bajaba y los parroquianos anónimos, o sea, los cualquiera, ¿cierto? Cualquier cliente de un bar, se quedaban bebiendo cerveza en las tardes y escuchaban al gato maullar. Escuchaban al gato y lo llamaban, pero el gato no se acercaba. Y les daba pena, sí, pues, eso les pasaba con el gato, les daba pena. Entonces, la A parece que es esa, ¿cierto? Veamos. Se ve súper mal que esté la mitad afuera, en verdad.
Parece que es la A. Veamos qué nos dice la B. La B. Se reunían todas las tardes de otoño. No, eso nos dice. No nos dice que se reunían todas las tardes de otoño. Que se reunían las tardes de otoño tal vez, pero todas no. Ahí está. Ahí, chao, fuera B. C. ¿Llegaban hasta el local a compartir con parroquianos anónimos? No. El texto dice claro que los parroquianos anónimos eran ellos. D. ¿Añoraban al amigo que se había ido a España? No, pues el gato añoraba a su dueño. ¿Compartían noches de juerga con el dueño del gato? O sea, salían a carretear con el dueño del gato. ¿Se dice eso? No, pues, no nos dicen nada de la relación que tenían ellos con el dueño del gato. Entonces, la única opción plausible es que la alternativa correcta sea la A. ¿Qué dicen? ¿Alguien se opone? Que diga que les daba pena y risa, y en la opción diga que sentían pena, no excluye que tengan risa. Si tenían pena y risa. Es entonces la alternativa A. ¿Por qué les daba pena si dice que lo veían y ellos seguían en su reunión? No sé por qué les daba pena en verdad. O sea, no conozco tanto las emociones de los personajes del relato, pero el relato dice explícitamente que les daba pena y risa o una risa melancólica. Entonces, tenemos que decir que es la A. 42. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema principal del texto leído? No, Romy Bonnie, no eres la peor. Tienes que ser compasiva contigo cuando te equivocas. Si te equivocas, está bien. Todos nos equivocamos. Y nos vamos a seguir equivocando. Y nos vamos a equivocar mucho en la vida. Así que hay que ser cariñoso con uno mismo y enmendar los errores, ¿ya? No digas más que eres la peor. Compasión con uno mismo y compasión con los demás. Son buenos valores. 42. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema principal del texto leído? A. Las melancólicas tardes de otoño en las lanzas. B. Los lamentos de un gato abandonado por su amo. C. Las juergas de los parroquianos en las lanzas. D. Las apariciones vespertinas de un gato en las lanzas. E. Los encuentros de unos amigos en las lanzas. Entonces, ¿qué habilidad se nos está requiriendo aquí? A ver quién se acuerda. Igual lo vamos a explicar, pero quiero que alguien se acuerde. La pregunta no es cuál es la alternativa correcta, sino cuál es la habilidad que se nos está pidiendo acá. Primero, ¿es una habilidad de información implícita o de información explícita? O sea, ¿es algo que podemos saber mirando el texto o procesando, luego de procesar la información del texto? Algo que no está en el texto, sino, ¿cierto? Hay que abstraer la idea principal, es decir, hacer síntesis. ¿Es una síntesis que es local o es global? Es una pregunta de información implícita, perfecto. Es de síntesis, perfecto. Y en la PSU las síntesis pueden ser locales o globales. En este caso, por supuesto, como lo han dicho,
como lo dijo Wasp, como lo dijo Ignacio, como lo dijo Romy Boni, como lo dijo Martino Luno, como lo dijo Raros Peinados Nuevos, como lo dijo Javi, como lo dijo Jorge, como lo dijo The Scratch, es una síntesis global. Entonces, ahora evaluemos los enunciados en función de cuál es el que mejor sintetiza la idea principal. Como dijo Romy, hay que abstraer del texto. Tenemos que analizar el texto, mirar y cuál es la idea principal. ¿Es lo principal que las tardes de otoño sean melancólicas? No, no es cierto. Está claro que el texto habla sobre todo del gato y de cómo el gato se relacionaba con estos chiquillos que iban a tomar cerveza. B. Los lamentos de un gato abandonado por su amo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. C. Las juergas de los parroquianos de las lanzas. No, la juerga no es el tema principal. D. Las apariciones vespertinas de un gato en las lanzas. Puede ser, puede ser. E. Los encuentros de unos amigos en las lanzas. No, porque no menciona al gato y el gato ya desde el título sabemos que es lo más importante. Entonces tenemos que discriminar cuál es la correcta. ¿Es B o es D? ¿Cómo podemos saber cuál es la correcta? Estamos entre la B y la D. A ver, ¿quién me da un argumento bueno? De esos argumentos que a uno le hacen querer celebrar la vida por deleitándose ante la inteligencia y el ingenio de la juventud chilena. Dale color. Según Demre, la respuesta a esta pregunta es E. Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo estoy en desacuerdo con Demre. No puede ser el tema principal algo en lo que no aparezca el gato. ¿No les parece? Yo digo que es la D. Porque el tema no es solo los lamentos, es lo que pasa cuando aparece el gato y lo que le pasa a los demás. ¿Saben qué? Yo creo que este solucionario está malo. Yo confío más en mi criterio que en el solucionario del Demre. Tal vez esté siendo un poco arrogante, pero bueno, uno también tiene que confiar en su criterio. Si las personas del Demre no son infalibles, son seres humanos igual que ustedes e igual que yo, y lo que ellos dicen es... que si el título y la mayor parte del texto nos induce a pensar en el gato,
y en lo que le sucede a ellos cuando ven al gato. Claro, también podría ser la E. Me parece muy dudoso que sea la E. Podría argumentarse que es la E, pero... Uf. Es raro. ¿Por qué el título nos induce al gato? ¿Por qué todo nos induce al gato? ¿Es una trampa? ¿Es una trampa para que nos perdamos? Bueno, dejémosla en esta. Yo los dejo a su libertad de criterio. Yo digo que es la D. El solucionario dice que es la E. Según el DEMRE, el tema es el perro. Muy bien, Matías Letelier. Yo conozco gente que trabaja en el DEMRE, gente muy seria, muy inteligente, muy responsable. Pero bueno, hay discrepancias, tal vez hay un error en el solucionario, tal vez yo no he visto la luz. Sigamos, superemos este impasse. En esos días cuando no estaba, veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. A partir del segmento anterior se infiere respecto del gato que, implícita o explícita, por supuesto, implícita. Para Romy Boni, que se viene integrando recién, a quien le recomiendo ver las clases anteriores y a los que se vienen integrando recién, las clases anteriores de comprensión lectora, donde hemos visto más profundamente esto de identificar la habilidad a la que apunta la pregunta. En este caso, queridos y queridas, se nos induce directamente a lo implícito, se nos autoriza directamente a lo implícito. Dice, a partir del segmento anterior se infiere respecto del gato que... Nos dicen que infiramos, o sea, nos están diciendo la respuesta. Chiquillos, no la van a encontrar textual. Ahora bien, según se tipifican las habilidades de la PSU, hay inferencias globales, que son más complicadas, porque son cosas que uno tiene que inferir relacionando la información de distintas partes del texto, y hay inferencias locales, como la que tenemos frente a nosotros en este momento. Es una inferencia de un segmento chiquitito, de un pedacito cortado del texto. Leemos de nuevo. En esos días, cuando no estaba, veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. Entonces, la pregunta es... A partir del segmento anterior se infiere respecto del gato que A. Recorría lugares que su amo frecuentaba. B. Buscaba compañía humana. C. Llamaba la atención para que lo alimentaran. D. Prefería ir al restaurante que volver al departamento vacío. Y E. Era una presencia constante en las lanzas. ¿Cuál piensan que es la correcta? Yo creo que está bien que no pensaran en la PSU en primero. Pero si están en primero, lleven sus procesos educativos en el nivel en el que están. Si lo hacen bien cada año, la PSU les va a resultar más simple. La PSU es una prueba, no es el objetivo de la educación.
Por más que en este país, tal vez para entrar a universidades más buenas, uno no necesite mejor puntaje y todo eso, pero es un error pensar que el objetivo de tu proceso educativo es dar la PSU, si la PSU es solo una prueba estandarizada. Yo no le recomendaría a nadie que se centrara solamente en preparar la PSU. Recomendaría más bien lograr los aprendizajes en el colegio, porque eso naturalmente va a provocar una mejor PSU. Pero sí, lo que dice Javi Avi también está bien, o sea, ver estas clases y estar ejercitándose y ejercitando la mente hace que uno pueda activar mejor su intelecto, y eso igual es bueno. La inferencia que podemos sacar. En las preguntas de inferencia yo les di un tip la otra vez. Ahora estoy sentado. El tip que les di es que en este tipo de preguntas lo primero que tenemos que hacer es descartar aquellas alternativas que parezcan absolutamente insensatas. Perfecto, Jorge. Jorge Valenzuela. Descartar. Era una presencia constante en las lanzas. O sea que estaba siempre. Pero aquí nos dice, veíamos a veces al gato. Entonces ya sabemos que la E no es. Preferir al restaurante que volver al departamento vacío. Claro, porque el gato tiene un conjunto de decisiones y él elige racionalmente ponderando todas las alternativas y dice, ¿para qué me voy a quedar en el departamento vacío? Mejor me voy a ir a tomar una cerveza con mis amigos en el bar. No, ¿cierto? No es eso. Entonces, descartamos la D también. C. Llamaba la atención para que lo alimentaran. No tenemos cómo inferir eso. B. Buscaba compañía humana. No buscaba compañía humana porque dice buscándolo. Este lo nos dice que no buscaba a cualquiera. Buscaba a una sola persona y Javi acaba de complementar diciendo que dice que no se acercaba a la gente. Entonces tampoco podemos decir que pidiera comida o que buscaba la compañía humana en general, digamos, de cualquier ser humano. Según el texto, a quien buscaba era a su amo. Entonces, si el amo iba a las lanzas, frecuentaba las lanzas, ¿podemos inferir que el gato recorría lugares que su amo frecuentaba? Sí. Veamos qué dice Demre. A mí ahora ya me da miedo contestar. Ya, aquí estamos de acuerdo con Demre. Estamos de acuerdo con Demre. La A es la correcta. Dejo la bebida ahí en el incógnito de ese lado para no promocionar a nadie. Porque yo no hago publicidad gratis. Perfecto. Os felicito. Según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? La pregunta nos acaba de dar una información bien valiosa. No, Jorge, no era lo que tú dijiste. ¿Qué información valiosa nos acaba de proporcionar el enunciado sobre algo que nos preguntamos de antes?
Chiquillos, chiquillas. Delante les pregunté si el texto era ficticio o no era ficticio. Y les pregunté a qué género de narrativo pertenecía. Porque estábamos de acuerdo que era un relato, pero no sabíamos si era un pedazo de una novela, si era un cuento, si era una anécdota, un testimonio. Esta pregunta nos está dando la respuesta a esa pregunta que nos hicimos después de la lectura y antes de la lectura. Miren, esta crónica. Ahí. Es decir, ahora sabemos que es una crónica y que es un texto no ficticio. Buena, buena, buena. Ahora, analicemos nuevamente la pregunta. Según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? ¿Implícita, explícita o evaluativa? O intertextual o de interpretación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a aprender mucho solucionando esta pregunta. ¿Seguros que es explícita? Mis amigos, mis ciberamigos que respondieron que es explícita, ¿me pueden argumentar por qué ustedes creen eso? Porque tal vez me convencen. Yo puedo estar equivocado. Estamos como en un nivel en que lo implícito está saliéndose más allá del texto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Evaluativa es como la pregunta que sigue después. Ahí vamos a ver bien lo que es evaluar. Esta pregunta no es de evaluar. Bien, WASP. Es una pregunta de interpretación. ¿Por qué? El enunciado nos dice, según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? Ya, el título del libro es Postales Urbanas. Lo que tenemos que hacer es postular una razón, un sentido. Eso es la interpretación. Cuando yo interpreto, leo un texto y postulo un sentido para ese texto. Digo, el sentido de este texto es tal y tal y tal y tal. Acá lo que tengo que hacer es interpretar por qué la crónica es una postal urbana. Ahora bien, en una prueba de alternativas no se puede interpretar. O sea, no puedo proponer yo mi propia interpretación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estas preguntas cuya habilidad es interpretar, en realidad se tratan de elegir la interpretación más plausible. Tenemos que entonces escoger la respuesta que nos entregue una interpretación, la interpretación más sensata para responder a la pregunta. ¿Por qué la crónica es una postal urbana? ¿Me siguen? ¿Entienden más o menos por qué esta pregunta es de interpretación o lo explico otra vez? Chiquillos, no se apuren, no estamos viendo cuál es la respuesta correcta. Estamos tratando de entender qué se está indagando en nosotros con esta pregunta. No te preocupes, no era un reto, era solo un focus. Se pegó además. Pucha, oh.
¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ya. Qué raros peinados nuevos, dijo que todo se fue a negro. Que todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Voy a explicar de nuevo. Fundamentalmente, la habilidad de la interpretación. ¿En qué consiste? La habilidad de interpretar consiste en postular un sentido para algo. Por ejemplo, una típica pregunta de interpretación es ¿por qué razón el autor prefirió tal expresión en tal contexto? O ¿qué significan las comillas que están detrás, que están rodeando tal palabra? Yo podría hacerles una pregunta de interpretación con el texto, una pregunta inventada por mí. ¿Qué sentido tiene que las primeras expresiones del texto estén en letra cursiva? ¿Qué significan las cursivas? Congelado. No te quiero ni decir. Nos dan a entender dónde ocurrió la historia. Reconocer el contexto. Trata de destacar algo. Menciona el contexto en el que está el relato, ¿cierto? Fundamentalmente, pero todavía nadie le ha dado el palo al gato. Valga la redundancia. Nadie ha dicho la interpretación más correcta de las cursivas. Indican un cambio de registro. Si se fijan, no es la misma voz, el mismo tono, el mismo registro el que parte acá que el que está acá. Entonces hay un cambio de registro, hay un registro distinto. Y este registro ahí sí sirve para dar el contexto. Como dijeron Jorge, Matías, María Fernanda y hartas personas más. Lo que nos permite las comillas entonces es insertar otros registros como otra voz. Y aquí es como si empezara otro tono, otra voz a hablar. Decir eso, poder postular el sentido, decir, bueno, las cursivas significan esto, eso es una interpretación. Postular un sentido. ¿Qué significa postular? Proponer. Yo postulo, yo propongo un sentido. Digo que las cursivas sirven para esto. ¿Me entienden? De eso se trata la habilidad de la interpretación. Ahora, ¿cuál es el problema que esto presenta en la PSU? Que como no es una prueba escrita, uno no puede escribir una verdadera interpretación. Por lo tanto, lo que uno hace para poder evaluar esta habilidad mediante alternativas es presentar varias interpretaciones en las cuales uno tiene que escoger la mejor. Entonces, ahora les queda claro por qué les digo que este enunciado, según el libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? ¿Por qué apunta a la interpretación? ¿Me siguen ahora que les digo que por qué es de interpretación? ¿Sí o no? Por favor, necesito sus respuestas para poder seguir adelante. Porque si no voy a sentir que estoy hablando solo y no sé si se entendió o no se entendió. Si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. En el sentido de que ustedes entiendan
a dónde apunta cada pregunta. Porque ustedes pueden hacer el ensayo solo, no me necesitan a mí para eso. Conmigo pueden ir fijándose en estas cosas. Ya. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa una opinión con relación a esta crónica? Ahora, entonces, a partir de los enunciados podemos evaluar de entre ellos cuál da cuenta de hechos del texto. ¿Cuál era la respuesta? Tienen toda la razón. No hablamos de eso. Que soy embalado. La respuesta de esta pregunta es la alternativa D. Muestra una escena cotidiana de plaza de barrio. Postal urbana. A ver, analicemos. Interpretemos. Postal. Las postales son fotografías representativas de un lugar que se emplean para enviar a otros lados que no son ese lugar, como con algún tipo de valor turístico, de reconocer, pero también las postales son sobre lo típico. Las postales de Santiago no son sobre mi casa de la Florida, son como sobre el Cerro San Cristóbal, o en la octava región, no sé, las postales del Salto de Laja, para el norte las postales del desierto florido. O sea, la postal tiene que ver con algo que es típico, con algo que es importante. Urbana es que es una postal de ciudad, entonces lo que nos va a mostrar es algo típico de la ciudad. Relata la tragedia de un gato abandonado en la calle, no tiene nada que ver en ese sentido con el título. Trata de la historia de un hombre que abandona a su animal, lo mismo, no tiene nada que ver con postal urbana. Describe un barrio pintoresco de la ciudad, no describe un barrio, describe una plaza y un bar. La C iba bien encaminada, pero nos dice un barrio, y no es un barrio de lo que se nos está hablando. Descartamos la C. D, muestra una escena cotidiana de una plaza de barrio. Sí. Critica la indiferencia ante el sufrimiento de un animal. Primero, es discutible que en el texto haya una crítica a eso. En segundo, no tiene nada que ver con el título. Por lo tanto, la alternativa correcta de esta pregunta 44 es la D. ¿Cuál? Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa una opinión con relación a esta crónica? Ahora, podemos, en relación al texto, hacernos una opinión del texto, saber y poder reconocer en los enunciados que vienen a continuación de la crónica, ahí, ¿cuál de estos es una opinión con relación a esta crónica? Según la pregunta, ¿qué cosas podrían ser distractores? O sea, respuestas incorrectas. Si lo que se nos pide es una opinión con relación a esta crónica. ¿Cómo podría ser una respuesta incorrecta? No avancen todavía las alternativas. Quedémonos en el enunciado. Eso estamos analizando. Análisis. Ya, algo que ya está en el texto. Bien, Felipe, buen aporte. ¿Qué otra cosa podría ser un distractor? Es decir, una respuesta incorrecta. Ustedes saben, en el lenguaje técnico, las alternativas que no son la correcta se llaman distractores. ¿Qué otro distractor podría haber? Si se nos pide una opinión,
¿Qué podríamos decir que es lo contrario de una opinión? Cara de reflexionar. Soy muy inteligente, uso lentes y tengo barba y soy calvo. Debo ser inteligente. Un hecho, pues, perfecto. Gracias, Wasp, por devolverme el alma al cuerpo. Lo contrario de una opinión es un hecho. En la opinión yo involucro un juicio subjetivo, involucro una valoración, una evaluación. El hecho es simplemente decir las cosas. El día está lindo, es una opinión. El día está nublado, es un hecho. ¿Me siguen? Entonces aquí se nos pide por una opinión. Ahora sí veamos las alternativas. Bueno, otro distractor podría ser que nos den una opinión, pero que no tenga relación con esta crónica. La crónica A. Narra la solidaridad de los transeúntes para con el gato. ¿Hay opinión aquí? En A. ¿Hay opinión en A o no? No, no hay opinión, ¿cierto? Hay solo constatación de hechos. Y además es un hecho que ni siquiera está en relación a la crónica, porque en la crónica no podemos ver una verdadera solidaridad. Una cosa es que alguien te dé pena, o algo, claro, un animal, que un animal te dé pena. Sí, un animal es alguien, no es algo, porque no es una cosa. Una cosa es que un animal te dé pena y la otra cosa es que solidarices con ese animal. La A no es. B trata de las costumbres de los jóvenes urbanos. Eso es un hecho. En efecto, en el texto se trata de lo que hacen los jóvenes, de ir a bares y compartir entre ellos. Sí, eso es cierto con respecto al texto. Está bien, está en relación a la crónica, pero no es una opinión, es un hecho. C. Muestra una fiel y melancólica descripción de una tarde otoñal. Hasta lo melancólico puede pasar por descriptivo, pero ya decir que algo es una fiel descripción, estás valorándola. Estás diciendo, es una descripción parecida a la realidad. Está logrado. Ahí hay opinión. Y esa opinión está en... Ya, ¿hay opinión? Sí, sí hay opinión. Esa opinión ¿tiene que ver con el texto? Porque al decir que una descripción es fiel, estoy opinando sobre esa descripción. Estoy diciendo que está bien hecha, porque corresponde a lo real, corresponde a lo que quiere describir. Alguien me podría decir, nah, la imagen de la Plaza Ñuñoa que da este cuento no se parece en nada a cuando yo he ido a la Plaza Ñuñoa, así que no es una descripción fiel. Alguien podría opinarlo. No es lo que yo opino, pero alguien podría opinarlo. Sí, pues sí tiene que ver con el texto. En el texto se describe una tarde otoñal en un lugar. La C puede ser. Es menos insensata que las anteriores. Sigamos revisando las alternativas. Detalla las andanzas de un gato por los alrededores de la Plaza Ñuñoa. Pero la pregunta no es una pregunta de síntesis. No se trata de sacar la idea principal. La pregunta nos está pidiendo que entre estos enunciados, entre A, B, C y D, encontremos una que cumpla con A, ser una opinión, y B, ser una opinión relacionada con la crónica. A
no es ni una opinión ni está relacionada con la crónica. B, está relacionado con la crónica, pero no es una opinión. C, muestra una opinión y está relacionada con la crónica. D, está relacionada con la crónica, pero es un hecho, no es una opinión. E, es un hecho, no es una opinión. Miro a Demre y Demre está de acuerdo conmigo esta vez. La alternativa correcta, por cierto, es C. ¿Ya cuántas? Siguiente. Tenemos otro texto. Antes de la lectura. Tenemos un texto de 7 párrafos. No tenemos ningún título arriba, pero abajo tenemos un título dice Arturo Uslar Pietri. Yo no sé quién es él. La cárcel del subdesarrollo. Ya, el tema del subdesarrollo. Podemos saber que el texto es un ensayo sociológico, económico, sociocultural, que parece ser más bien referencial. Sería, bueno, una novela podría llamarse así, pero uno tiende a pensar que el texto no va a ser un relato, ¿cierto? ¿Qué género o qué tipo de texto se les ocurre que puede ser un texto que tiene este título? La cárcel del subdesarrollo, y que si uno lo ve al pasar se da cuenta que habla de Latinoamérica, del tercer mundo, de los ricos, de los pobres, que hay una visión de la realidad. Entonces, ¿qué tipo de texto podría ser? O un texto expositivo en los que se nos quiere enseñar algo sobre la sociedad o sobre las sociedades, o un texto argumentativo, donde se nos quiere plantear una idea política o una idea filosófica con respecto al subdesarrollo. Podría ser expositivo / informativo o podría ser argumentativo / de opinión. No sabemos, estamos en el antes de la lectura. Entonces, yo ahora desaparezco, voy a leer, voy a aparecer de nuevo cuando termine de leer. Este es el momento para que los que no me quieren escuchar leer, pongan mute o bajen el volumen. Luego yo les aviso cuando vuelva. Va con esta indefinible situación denominada subdesarrollo cierto tenaz desdén por todo lo que signifique excelencia. A los pueblos atrapados en esa condición que casi parece sin salida, les suena a calificativo, ese calificativo a clase alta, a privilegio de rico, a lujo de poderosos, a ostentación vana de falsas superioridades. Con sentimiento se aferran, como un desafío, a su condición de minusvalía y casi terminan por hacer de ella una orgullosa afirmación de identidad. Durante la lectura, monitoreo. ¿De qué hablo este párrafo? ¿De qué hablo este párrafo? Traten de pensar al respecto. En efecto, el párrafo nos introduce el tema, ¿cierto? El tema del subdesarrollo y nos plantea la idea de que los pueblos que están en el subdesarrollo tienen una especie de desdén con los pueblos desarrollados y con su supuesta excelencia, y que incluso se aferran a su condición de minusvalía, o sea, terminan sintiéndose orgullosos de su subdesarrollo. Monitoreo, ¿cierto? Ya, el primer párrafo está entendido.
2. Es una formulación casi siempre tácita. Tácita es algo que se sobreentiende, que no está dicho pero lo entendemos. Es una formulación casi siempre tácita, pero profundamente negativa y casi suicida. La naturaleza no hizo una especie distinta a los habitantes de los países subdesarrollados en comparación con los ciudadanos de los países prósperos y poderosos. Claro, somos de la misma especie, ¿cierto? Todos. Entonces no se trata de que las personas que vivan en países subdesarrollados sean de otra especie de seres humanos. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Y con lo que yo estoy de acuerdo. Las razones y explicaciones hay que buscarlas en ciertas circunstancias históricas y mentales. Ir al fondo de ellas si se quiere realmente ir más allá de la aparatosa y estéril ayuda exterior y de los ineficaces planes de desarrollo. O sea, para esta persona, la culpa del desarrollo son por razones históricas y razones mentales, o uno diría ahora culturales. ¿Acaso la más poderosa raíz de esta mentalidad y las concepciones que ha formado inmemorialmente la particularidad cultural sea el encierro dentro de sí mismo y la tendencia a tomar por patrimonio oral lo que no debería ser, sino circunstancias superables de una situación? O sea que las personas que estos países se encierran en sí mismos y piensan que su situación es una especie de patrimonio propio. Y para el autor entonces eso es un problema de mentalidad que nos impide salir del subdesarrollo. 3. Sin embargo, no hay ninguna fatalidad. Por fatalidad no se refiere a un fatality del Mortal Kombat. Por fatalidad se refiere como una obligación del destino. Fatalidad viene del latín fatum, que significa literalmente destino. Entonces dice, sin embargo, no hay ninguna fatalidad que impida a los pueblos llamados subdesarrollados alcanzar los altos niveles de excelencia, llegar a ser tan eficaces y útiles individualmente como lo han tenido que ser los protagonistas del adelanto y del crecimiento enriquecedor. La excelencia no es un privilegio de las naciones prósperas, sino de un estado de ánimo que todos los hombres y las mujeres pueden llegar a alcanzar. Se trata de llegar a comprender que todos los seres humanos, en todos los quehaceres de la vida, pueden aspirar a alcanzar la excelencia. ¡Qué buena onda! Entonces, en este párrafo no hay nada que nos obligue a ser subdesarrollados. Tenemos que cambiar la mentalidad y querer crecer y querer ser excelentes. Y ya. 4. Los pueblos llamados subdesarrollados han sido capaces de dar tan grandes figuras históricas como los pueblos poderosos, y a veces mayores, como es el caso de Bolívar, de Gandhi, de Ho Chi Minh, los premios Nobel latinoamericanos o alcanzados por los numerosos científicos que por necesidad han ido a dar sus frutos a los grandes centros de los países industrializados. Ya, o sea, los países subdesarrollados también generan gente notable. 5. El problema no es de individualidades. O sea, no es que dependa de cada persona en específico, ¿cierto? Sino de formas colectivas de actuar y pensar. Los pueblos que han tenido una actitud general y compartida de alcanzar la más alta realización posible, lo han logrado en parte. Los hombres del Renacimiento, que se fue para atrás, no solo los grandes genios, sino los ignorantes artesanos, labradores y gente ordinaria sintieron un llamado a superarse cada uno en su tarea.
invocaron de manera casi supersticiosa a las grandes figuras de la antigüedad para tomarlas como modelo y para tratar de igualarlas y aún de superarlas. Lo primero que se hace en este párrafo entonces es decir que el asunto no tiene que ver con cada persona, sino con decisiones que se toman colectivamente, como pueblo. Que cuando los pueblos tienen una actitud de alcanzar su realización, lo logran. Y como ejemplo de eso se nos pone el Renacimiento. Dice entonces que el Renacimiento no fue solo Da Vinci, Miguel Ángelo, Rafael, Donatello, el maestro Splinter o Destructor, sino que también hasta los más humildes artesanos y labradores y todo el mundo se perspectivó colectivamente para que el país alcanzara la excelencia. Esa es la idea del párrafo 5. 6. Entre las mayores necesidades de los pueblos subdesarrollados está la de hacer popular el ideal de excelencia, en despertar el deseo y el orgullo de hacer más y de ser mejores y más capaces. La historia pasada y presente lo revela de modo innegable. O sea, la propuesta de este autor es que los pueblos subdesarrollados tienen que cambiar de mentalidad hacia una mentalidad de la excelencia. ¿Cómo? Eso es lo que nos dice el párrafo 7. Implantar una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la activa voluntad de dar más por la vía del propio esfuerzo. Sería una revolución más profunda y valedera que las que generalmente perturban su paz y de consecuencias más eficaces para salir de la cárcel del subdesarrollo que, a veces, es otro nombre de la cárcel de la autocomplacencia y de la perezosa resignación. O sea, habría que hacer una revolución en la educación. Eso supuestamente sería eficaz porque el subdesarrollo, según el autor, no es otro nombre que no se debe más que a nuestra falta de deseo de excelencia. Claro, no es que haya un mercado mundial donde hay países poderosos que logran dominar y hegemonizar el mercado a costa del trabajo de los países menos prósperos. Es culpa nuestra. Es que nosotros no tenemos la mentalidad. Somos tan flojos. No me gusta este punto de vista para nada. Si alguien está de acuerdo con lo que dice este texto, lo respeto mucho, pero yo creo que es un poco simplista lo que está planteando. Ese es un después de la lectura. Ahora estoy evaluando. ¿Se fijan? No solo estoy interpretando el texto, estoy evaluándolo, estoy diciendo en qué puntos estoy de acuerdo, en qué puntos no. ¿Qué otra evaluación puedo hacer? Puedo decir, bueno, es un texto que argumenta claramente, la secuencia lógica está clara, ¿cierto? Somos subdesarrollados porque no tenemos la mentalidad de excelencia que sí tienen los países desarrollados. Entonces la forma para salir del subdesarrollo es que adquiramos esa mentalidad de excelencia. ¿Cómo se adquiere esa mentalidad de excelencia? Con una pedagogía del estímulo, de la exigencia, de la inconformidad con lo fácil, de la activa voluntad de dar más por la vía del propio esfuerzo. Ese es el plot del texto. Ahora, después de la lectura, vuelvan. Los 5 sentidos. Pongan sus sentidos acá. Después de la lectura, este texto que acabamos de leer, lo que predecíamos antes, que podía ser un texto o informativo, / expositivo, o podía ser un texto argumentativo, / de opinión. ¿Cuál es? A ver qué me dicen. ¿Es un texto de opinión o es un texto informativo? ¿Es un texto argumentativo o es un texto expositivo?
Bien, Ignacio. Es un texto argumentativo. Hay una visión particular del problema, se argumenta a partir de eso y se propone una respuesta. Hay una tesis. De hecho, hay dos tesis. La primera tesis es que la causa del subdesarrollo es interna y tiene que ver con la mentalidad. La otra tesis es que para superar el desarrollo hay que implantar una pedagogía que cambie esa mentalidad. Son dos tesis las que están argumentando en este texto. A todas luces, eso es clarísimo. ¿Ven? Acabamos de hacer un después de la lectura. Hicimos el antes, hicimos el durante, monitoreando cada párrafo al final de leerlo, y después hicimos un después. Les repito, chiquillos y chiquillas, lo que les he dicho veces anteriores. Para la PSU esto lo van a hacer así. Ahora lo estamos haciendo lento para que puedan ver cómo es el proceso pasito por pasito. Pero a medida que ustedes van desarrollándolo, lo van incorporando. Hay una idea. Yo les quiero contar esto, aunque no tiene mucho que ver con la PSU. Estoy leyendo un libro sobre budismo zen, que está súper bueno. Hablan de estos samuráis que se cultivaban en el budismo zen y que su destreza con la espada llegaba a ser tal que ellos no pensaban en lo que iban a hacer, no pensaban en el movimiento de la espada, sino es como si la espada se moviera sola. Claro, como si el universo estuviese moviendo la espada en sus manos, porque tenían tan integrado, tan espontánea su respuesta a la hora del combate con espada, que ya ni siquiera tenían que pensar en eso. Como cuando Goku, japonés, obviamente tiene la influencia cultural del budismo zen, Goku va donde Kami-sama para que lo acepte como discípulo, y Kami-sama le dice que tiene que ser rápido como un rayo y que tiene que no pensar en nada. Esa parte de Dragon Ball es demasiado zen. Ese no pensar en nada, solo actuar. No dejar la mente en blanco para actuar. Es la misma idea. Ya, esto era un paréntesis cultural nomás. Lo que yo les digo es que este proceso lo van a hacer cada vez más rápido. José pregunta, ¿el texto puede considerarse como un ensayo? Absolutamente, José. Es un ensayo. Absolutamente sí. (48) ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? ¿Qué habilidades se involucran acá? Sin ver las respuestas todavía. Quiero que ustedes vean por el enunciado cuáles son las habilidades que están relacionadas con esta pregunta. La respuesta. Primero, tenemos que conocer, identificar. Es decir, tenemos que saber qué es una tesis. ¿Qué es una tesis? Para saber qué es una tesis debimos haber pasado por los contenidos de texto argumentativo, cuando íbamos en la media. La tesis es la principal idea que un texto argumentativo va a defender. Una tesis siempre es polémica. Polémica significa no que, ¡oh, qué polémico! No, polémica significa que es algo discutible. Yo puedo discutir la tesis que se plantea acá. Una tesis es siempre algo que, como yo les decía, que puede ser discutible. O sea, este tipo dice, la causa del subdesarrollo
es la falta de una mentalidad de excelencia. Yo puedo decir, no, eso es discutible. Verdaderamente la causa de nuestro subdesarrollo es la falta de una industria local en conjunto con la condición dependiente que tenemos frente al resto de los países. No sé, hay gente que pensó eso también. O la causa del subdesarrollo es que no nos hemos sabido integrar correctamente en el mercado mundial. Uno podría pensar distintas cosas sobre la causa del subdesarrollo. Por eso es una tesis y es argumentativa, porque es polémica. ¿El sol sale en la mañana y se pone en la noche? ¿Podría ser una tesis polémica o no? Sí y no. Es polémica si yo lo digo literalmente, que el sol sale y se pone y no doy cuenta de que en verdad eso es un efecto que nosotros vemos por los movimientos de rotación y traslación. Pero si hablamos en sentido lato, claro, el sol sale en la mañana y se pone en la noche, y eso no es polémico. Que yo me llame Pablo no es polémico, todos sabemos que yo me llamo Pablo. Entonces una tesis es polémica y es la idea principal que se quiere defender en un texto polémico. Y repito, polémico no significa, ¡ay, qué polémico, qué polémico! No, lo polémico es simplemente algo discutible, algo que llama a una discusión sobre lo que no hay un consenso, no hay una verdad establecida y por lo tanto podemos tener opiniones, intercambiarlas, ir verificando qué opiniones se acercan más a la realidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de nuevo, volvemos. 48. ¿Cuál es la tesis principal, fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? Nuestra primera habilidad entonces es conocer qué es una tesis. Nuestra segunda habilidad es identificar la tesis o las tesis. Y nuestra tercera habilidad es una habilidad de síntesis, porque tenemos que ver cuál es la tesis fundamental, es decir, cuál es la tesis que permite resumir todo el texto. Por eso es una pregunta de identificar, o sea, de conocer, de identificar y de sintetizar. ¿Me siguen? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, no hay mucho feedback hasta ahora, ojalá que sí. Hacemos esta pregunta y continuamos con esto la próxima semana. ¿Cuáles son las alternativas? La inexistencia de impedimentos para que los pueblos subdesarrollados dejen de serlo. B. La prosperidad es un privilegio que los países desarrollados han arrebatado a las naciones pobres. C. La condición de minusvalía de los países pobres es la base en que afirman su identidad. D. Se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el esfuerzo. E. La excelencia no es un problema de individualidades como lo demuestran las figuras históricas de los países pobres. E es una tesis del texto, pero no es la tesis principal. C es una tesis del texto que está en el primer párrafo, pero no es la tesis principal. B no está dicho en el texto. A no está dicho en el texto. El texto dice que hay impedimentos. Lo que dice el texto es que no hay fatalidades, que nada obliga a que los pueblos subdesarrollados lo sean, pero no dice que no hayan impedimentos. Por lo tanto, la única tesis que puede sintetizar todo, que es la propuesta, o sea, es cuando él llega y dice, bueno, yo soy un intelectual y he mirado los países subdesarrollados, lo he reflexionado bastante, tengo una idea de sus causas y creo saber cuál es la solución. Mi tesis es esta solución. La solución al problema del subdesarrollo, chiquillo, es esta. Yo tengo la mano. Se debe implantar una educación basada en la exigencia y en el desarrollo de la voluntad y el esfuerzo. ¿Me entienden? Ahí hay una tesis. Ahí se encuentra la posición del autor con respecto al tema que está hablando y a dónde enfoca todo el texto, a dónde quiere ir, al final cuál es la idea que quiere defender. Y eso es una tesis principal.
Entonces, ¿qué aprendimos hoy y cómo lo aprendimos? ¿Quién me puede responder esas dos preguntas? ¿Qué aprendieron hoy y cómo lo aprendieron? Sí, es la D. ¿Qué aprendieron hoy y cómo lo aprendieron? A ver. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Aprender a pensar lo leído, ¿ya? Análisis de texto, ¿cierto? Esa fue una de las formas. Analizamos los textos para poder aprender a pensar lo leído. Bien, el qué y el cómo. ¿Qué aprendimos y cómo lo aprendimos? El qué y el cómo. Eso es algo que uno debería preguntarse al final de cada clase. Y ustedes deberían pedirle a los profesores, los que van en el colegio, y a las profesoras, siempre que las clases tengan un momento para reflexionar sobre eso. Bien, Natalia, aprender a entender el enunciado, ¿cierto? Nos hemos estado fijando mucho, hemos sido bien fijones con el enunciado de la pregunta, arriba, antes de las alternativas. Porque ya del enunciado podemos sacar información que incluso sin ver las alternativas nos puede orientar firme y derecho hacia la respuesta correcta. Podemos saber las trampas, en qué fijarnos, qué método tenemos que tomar. Entonces, repito lo que dije al principio, nuestro objetivo en la parte 1, en la parte 2 y en la parte 3 de estas clases que se llaman Resolución de preguntas, comprensión lectora en contexto de PSU real, es que podamos identificar a partir de la lectura de los enunciados las habilidades que se nos están pidiendo y a partir de ese reconocimiento de la habilidad, nosotros sabemos ya, aquí se nos pide inferir. Cuando se nos pide inferir, podemos hacer tales y cuales cosas y tales y cuales cosas no podemos hacerlas. Mientras más rápido seamos para cachar eso, mientras, como decían, mientras más chispeza tengamos en ese aspecto, nos va a resultar más fácil la sección de comprensión lectora y esta sección que parece monstruosa y que da miedo se va a transformar en un dulce y dócil gatito, bonito, abordable, que te pone feliz, que te hace sentir bien contigo, con tus habilidades, etc. Aprender a reconocer la pregunta o sacar toda la información posible que podamos sacar del enunciado. Aprender a descartar alternativas. Perfecto, Gekan. Eso también vimos hoy. Y lo otro que vimos es abordar un texto a partir de los 3 momentos de la lectura. Abordamos 2 textos así. Antes de la lectura, donde hacemos predicciones, nos fijamos en el título, miramos la forma, la repartición de los párrafos, vemos qué palabras se repiten. Decimos, a ver, ¿qué tipo de texto será este? A mí me tinca que es un cuento, a mí me tinca que es un ensayo. Todo eso antes de la lectura. Luego, durante la lectura. Ahí lo principal es el monitoreo párrafo por párrafo. Luego, después de la lectura, verificamos las hipótesis que establecimos al principio. Ah, no, yo creí que esto era una entrevista y en verdad es un cuento de ciencia ficción. No era. Bueno, estuvo bien, igual pude corroborar la hipótesis. Uno no siempre tiene razón. No sé, también después de la lectura uno evalúa. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con este texto. No estoy de acuerdo. O uno podría hacer otro tipo de evaluaciones. No estoy de acuerdo con este texto, pero me parece que está súper bien argumentado. O uno podría decir, claro, el tema de este poema es un buen tema, pero el poema no lo desarrolla bien. Todo eso es después de la lectura y corresponde con el momento evaluativo. Eso es más o menos lo que vimos hoy. Ojalá todas las cosas que acabo de decirles les hayan quedado más o menos claras. Vamos a seguir trabajando en eso. Si nos orientamos por ahí, bien. Vamos a haber avanzado un montón. Caleta es la sección que tiene más preguntas de la prueba. Así que de aquí en adelante, o sea, un par de clases más, vamos a seguir viendo estas cosas. Ustedes hagan ensayos, lean todos los días y traten de realizar estos ejercicios. Parece este ejercicio del antes, durante, después, de fijarse en la habilidad. Puede que delata, puede que cuando uno tenga el ensayo uno quiera terminarlo luego. ¿Y para qué voy a hacer el antes, el durante y el después? Y eso lo hago solo. Y no,
sea, está bien, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero yo les sugiero calma, que hagan este proceso, que sean medios analíticos y lo hagan habitualmente de tal manera que ese proceso pase a ser algo integrado en ustedes y el día de la PSU lo van a hacer así. No van a tener que hacer todas estas partes. ¿Me entienden? Ya chicos y chicas, les deseo lo mejor. Espero que hayan aprendido en esta clase. Yo aprendí con ustedes. Disfruté mucho de su participación hoy día. Estuvieron muy participativos y participativas y muy brillantes. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Adiós.